Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Amén. Es un gozo y alegría, bueno, para mí, yo creo que para cada uno de ustedes, el poder entender, ¿verdad?, las razones que nosotros tenemos para adorar y cantarle a nuestro Dios, ¿verdad? Lo que decía ese bonito himno, ¿verdad? Él venció a la muerte con poder, ¿verdad? Y al cielo se exaltó. Y nosotros, hermanos, tenemos la confianza, ¿verdad? Porque su palabra ha dicho, pues, que todos, ¿verdad?, aquellos que han creído en su nombre, también, ¿verdad?, vivirán, así como Él también, ¿verdad?, los va a resucitar en aquel día. Ahora, hermanos, en esta tarde vamos a ir al libro de San Mateo. Vamos a meditar en unos versículos en el libro de San Mateo, en los cuales nosotros debemos y necesitamos considerar, ¿verdad?, para hacer un análisis en nuestra vida, para poder ver en qué condición nosotros, ¿verdad?, nos encontramos y en realidad, pues, ¿verdad?, estamos caminando como Dios quiere, para que nosotros, ¿verdad?, seamos elegibles para entrar en el reino de Dios. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, y vamos a leer, hermanos, del versículo 31 al versículo 41. Dice amén cuando lo tenga, hermano, y vamos a orar. Amén. Oramos al Señor. Padre nuestro que está en el cielo. Señor, gracias, Padre bendito, te damos en esta hora por el privilegio, Padre, tan grande que nos has dado, Señor. Algo, Señor, que nosotros, Padre, no merecemos, Padre, así como no merecíamos, Padre, la vida que tenemos, la vida que estamos viviendo, Señor, esa vida, Padre, que tenemos la esperanza, Señor, que es una vida eterna, porque tú has prometido, Señor, que todo aquel que cree en ti, Señor, vivirá para siempre. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos has dado, Señor, de haber estado, Señor, en esta noche cantándote, Señor, y ahora, Padre, que nos disponemos, Señor, a meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tu, Padre amado, por medio del Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, Señor bendito, en esta noche a poder entender, Señor bendito de la gloria, para que hagamos, Señor, un análisis en nuestra vida, Padre, para ver cuál es nuestra condición y para ver, Padre, si en verdad, Señor, somos electos, Señor, o seremos electos en aquel día para entrar, Señor, en tu reposo, Señor, en el reino de los cielos. Obra, Señor bendito, en esta noche, Señor, y te pido, Padre, que me ayudes, Señor, a interpretar tu palabra correctamente, que sea de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, así como para mi vida, Señor, porque todos, Señor, tenemos necesidad, Padre, de ser instruidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Capítulo 25 de San Mateo, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Leámoslo hasta el 46, hermanos. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo:
de cierto os digo, que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Meditando en estos versículos, encontramos dos grupos. Dice que apartará las ovejas, dice, verdad, a su derecha y los cabritos a su izquierda. Debemos de nosotros escoger y saber el camino que debemos llevar para poder, verdad, ser y poder llegar pues a esa meta a la cual nosotros hemos escogido, verdad, siguiendo, verdad, corriendo la carrera de la fe. Ahora, en este capítulo sabemos de que, como la pequeña introducción que di de Mateo capítulo 10, cuando predicaba el domingo pasado, verdad, acerca de las divisiones, de las diferentes divisiones, las cuales pues unas, verdad, podemos decir, y si analizamos espiritualmente las divisiones, no todas son malas, porque las que hace el Señor, decía, son buenas. Ahora, hablaba de 5 discursos que tiene, verdad, el libro de Mateo. Y esta porción que hemos leído corresponde al 5.º discurso que nuestro Señor Jesucristo dio en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Y esto es en respuesta, si vemos en el capítulo 24, a las preguntas que se le hacían al Señor, los discípulos le preguntaban, ¿verdad? Y le preguntaban por señales, dice el capítulo 24, versículo 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Luego encontramos cómo el Señor les habla, ¿verdad?, por medio de parábolas, y habla seguido, ¿verdad? En el capítulo 25 encontramos esta parábola de las 10 vírgenes, siempre viendo una separación ahí de dos grupos, habla de 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas, y podemos ver ahí cómo se muestra lo que es pues la fe. Esa es la ilustración, quiere mostrarnos, ¿verdad?, acerca de aquellos que viven, ¿verdad?, en una fe genuina en el Señor, así como también como las 5 vírgenes insensatas, ¿verdad?, la fe que los que profesan tener fe, pero no la tienen verdaderamente. Y seguido también les habla, ¿verdad?, hablando acerca de la fidelidad de sus siervos, la parábola acerca de los talentos. Y llega, ¿verdad?, a este momento en el cual pues está hablando acerca de el juicio de las naciones. El juicio de las naciones, el cual pues, como nosotros podemos ver, serán puestos a prueba todos aquellos que hemos estado caminando en el Evangelio y en qué forma nosotros pues, ¿verdad?, hemos estado viviendo. Como dice, ¿verdad?, nosotros, la palabra nos enseña que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aquí está hablando de la conducta que nosotros podemos llevar en nuestra vida conforme a nuestro comportamiento ante nuestros hermanos, ¿verdad?, ante nuestro prójimo, el comportamiento que nosotros debemos de llevar, porque todo lo que nosotros hacemos para cada uno, ¿verdad?, de estos hermanos, lo hacemos, ¿verdad?, es como que lo estemos haciendo para nuestro Señor. Y eso es lo que nos quiere decir. Por eso quería enfocarme en 2 versículos, como repito, ¿verdad?, que es lo que el Señor, ¿verdad?, dice, el 41, versículo 41, que entonces dirá, dice, también a los de la izquierda, dice, apartados de mí, dice, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46 también, donde hace una diferencia también, dice que irán, dice, al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. Entonces hay 2 caminos, y nosotros todos sabemos, los que estamos en este lugar, los que puedan estar escuchando por internet, ¿verdad?, aunque no hayan creído en la palabra de Dios, han escuchado, y solamente hay
dos caminos, ¿verdad? Que es el camino al cielo y el camino al infierno. Ahora, es una decisión que el ser humano toma qué camino quiere seguir. Por eso el tema sobre el que quería hablar, ¿verdad? Es un camino a seguir. Un camino el cual nosotros debemos de escoger y del cual Dios desde un principio le dio esa libertad al hombre para que escogiera qué camino quería seguir. Obviamente leemos de que más adelante en la historia encontramos de que los designios del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal, lo cual causó que el Señor derramara, ¿verdad?, su ira y se enojara, y él sintió, ¿verdad?, enojo contra el hombre y borró prácticamente, ¿verdad?, toda la humanidad. No hacía aquellos que habían obedecido a su palabra, no aquellos que hallaron gracia delante de él, que en este caso estamos hablando, ¿verdad?, de Noé, que creyó a su palabra, construyó el arca y salvando así su vida y la de su familia. Ahora, nosotros también, así como los primeros hombres, ¿verdad?, tuvieron esa libertad, nosotros también tenemos una libertad para escoger el camino que queremos llevar. Y está en nosotros seguir el camino de la verdad en el cual nosotros vamos a encontrar esa vida eterna. Hay distintos caminos, muchos caminos, ¿verdad?, que el hombre puede tomar a lo largo de su vida, conforme, ¿verdad?, a sus pensamientos, conforme a sus ideales, conforme, ¿verdad?, a todo lo que el mundo ofrece, lo que es avaricia, codicia, afanes. Pero es importante, ¿verdad?, tener en cuenta la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos guiará en el camino correcto, en el camino que nosotros debemos de estar. Porque nosotros, hermanos, podemos pensar que aún creyendo en la palabra del Señor, muchas veces nos olvidamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero debemos de saber de que si no ponemos las cosas en las manos de Dios y contamos con su opinión en todo aquello que nosotros emprendamos, estamos en un camino equivocado. Por eso es importante que nosotros escojamos el camino de la verdad, el camino que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y cuál es ese camino, hermanos, que la palabra, verdad, nos enseña? ¿Cuál es el camino correcto, el cual nosotros debemos de tomar? Eso nosotros, ¿verdad?, cuando leemos en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces eso nos deja a nosotros bien claro como creyentes cuál es el camino que nosotros debemos seguir, cuál es la verdad que nosotros debemos de buscar, porque el hombre, por su dureza de corazón, ¿verdad?, siempre creerá que está en el camino correcto, de acuerdo, como repito, a sus pensamientos, a sus propios pensamientos. Y es verdad, por la misma desobediencia a la palabra de Dios, por la misma desobediencia a la palabra de Dios, como lo aprendíamos esta mañana, predicaba nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Porque constantemente está dejando pasar por alto lo que es el consejo de esta palabra. El consejo de esta palabra, el cual pues no puede, la palabra ha sido toda inspirada, ¿verdad?, por Dios. Los hombres que escribieron esta palabra fueron inspirados por Dios. Entonces no hay lugar a duda de que el consejo que encontramos en esta palabra, en cualquiera de los libros que leamos, esos consejos, ¿verdad?, y advertencias nos guiarán por el camino correcto. La palabra nos enseña, ¿verdad?, en el capítulo 119 del libro de Salmos, en el versículo 105, que esta palabra es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Entonces, nosotros si estamos caminando sin la palabra del Señor, significa de que nosotros estaremos caminando a oscuras, a ciegas, estaremos caminando en tinieblas, y de un momento a otro podríamos resbalar, podríamos tropezar y caer, ¿verdad?, en cualquiera de los problemas de los cuales sabemos de que hay mucho lamento hoy en día, ¿verdad?, en la humanidad, a causa de la desobediencia, de no tomar, ¿verdad?, esta palabra como esa luz que puede iluminar el camino de cada ser humano. Nosotros debemos de apegarnos a la palabra del Señor y tomar siempre el consejo de la palabra del Señor. Como dice, veamos Proverbios capítulo 16,
Proverbios capítulo 16. Ese es un capítulo que seguido lo leemos y para nosotros debe de ser, ¿verdad? El título que tiene Proverbios dice sobre la vida y la conducta. Para nosotros esta palabra debe de ser, ¿verdad?, de gran importancia para que la pongamos en práctica en nuestra vida. Porque acá encontramos los consejos prácticos para que nuestra vida pueda ir por el camino correcto. Dice en el versículo 1 que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Cualquiera que sea la situación que nosotros, o el camino, cualquier cosa que nosotros emprendamos, cualquier cosa que nosotros dispongamos, debemos de saber que nuestra respuesta siempre en nuestra mentalidad va a ser una respuesta positiva. Pero cuando pensamos que es una respuesta positiva y solamente lo hacemos porque decimos que tenemos fe, pero no estamos tomando en cuenta de que Dios tiene la última palabra, nosotros estamos en el camino equivocado. Dice el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Quién de nosotros puede decirle que no hemos experimentado esto? Que todas las decisiones muchas veces antes de venir a Cristo, y aún nosotros en nuestra ignorancia, al no conocer ciertas partes de la Biblia, cometemos el error de pensar, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo es lo correcto. Yo daba testimonio de mis planes que tenía antes de que cayera enferma mi esposa, y tuve que pasar por esa situación para poder darme cuenta y meditar en la palabra del Señor y llegar al fondo de que yo no estaba tomando en cuenta lo que Dios tenía para mí o lo que Dios quería con mi vida, sino que yo pensaba que los planes que yo tenía eran buenos, por eso dice acá que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Ahora nosotros, hermanos, debemos de encomendarnos a Dios, como dice el versículo 3, encomienda a Jehová todas tus obras. Dice, y tus pensamientos serán afirmados. Debemos de encomendarnos a Dios, para que todo aquello, ¿verdad?, que nosotros tengamos en mente o en nuestro corazón, todas nuestras intenciones, ¿verdad?, sean firmes, confiando en el Señor, porque nuestro pensamiento dice acá de que será afirmado si nosotros tomamos esta palabra como consejo, si encomendamos a Jehová todas nuestras obras, nuestros pensamientos serán afirmados. Así también, ¿verdad?, si pasamos al versículo 7, dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Podemos tomarlo de diferentes formas, pero total viene a dar igual, ¿verdad?, el mensaje que Dios nos quiere dar, porque cuando nosotros caminamos, ¿verdad?, en una forma queriendo agradar a Dios con nuestro diario vivir, sabemos de que, y yo lo he comprobado en mi vida, lo he comprobado en muchas personas, ¿verdad?, con quienes había enemistad, al haber conversado yo he podido percibir la paz que Dios pone tanto en mí como en la otra persona, y al mismo tiempo también podemos tomar en cuenta de que después de haber nosotros estado enemistados con Dios, ahora tenemos paz para con Él. Porque la paz que nosotros tenemos dentro no es una paz que nosotros, ¿verdad?, una paz que ha nacido por nosotros mismos, sino la paz que el Espíritu Santo ha traído a nuestra vida por medio de Jesucristo. Ahora, nosotros, hermanos, creyendo en la palabra del Señor, debemos de saber, ¿verdad?, y poner en práctica estas palabras. Versículo 9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios es quien está en control de nuestra vida. Nosotros podemos pensar, podemos hacer planes, podemos inventar cualquier cosa, pero como repito, es Dios, ¿verdad?, quien endereza nuestros pasos. Dios es quien va a iluminar nuestro camino, y Él, así nosotros como creyentes, tanto como aquellos que no creen en la palabra de Dios, les guste o no les guste, siempre es Dios, ¿verdad?, quien nos va guiando por donde Dios los quiere llevar. Porque la palabra nos enseña, ¿verdad?, que todo lo ha creado Dios
y aún al impío, dice, ¿verdad?, para el día malo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un punto de vista el cual es muy diferente al punto de vista que el mundo tiene, ¿verdad? Porque el mundo, sin Cristo en su corazón, vive en una constante carrera, ¿verdad?, con su vida diaria, pero sin ninguna esperanza, ¿verdad?, en la cual, pues, una esperanza para su alma, a dónde irá su alma en el día que él parta de este mundo. En nuestra vida secular podemos ver a nuestro alrededor cómo el mundo corre de un lado a otro, pero no tiene ninguna esperanza, porque su esperanza está basada únicamente y solamente en todo aquello que pueden hacer o lo que pueden percibir en este mundo, porque está basado, ¿verdad?, en los afanes, está basado en todo lo que quieren buscar conforme a su conveniencia, ignorando lo que la palabra del Señor enseña. Lo que la palabra del Señor nos enseña, si vemos acá en el versículo 8 del mismo capítulo 16 del libro de Proverbios, dice que mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derechos. Para nosotros, hermanos, es una gran bendición, porque nosotros que hemos entendido esto sabemos de que aunque llevemos una vida apresurada y aunque llevemos una vida que muchas veces se convierte, ¿verdad?, en bastante escasez, pero como nos dice la palabra y lo que creía, ¿verdad?, el salmista decía de que él, ¿verdad?, era viejo, había envejecido, ¿verdad?, había sido joven y nunca había visto un justo desamparado ni su simiente que mendigara pan. Entonces nosotros confiamos en lo que aquellos hombres confiaron. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en nuestro diario vivir vemos cómo Dios se ocupa de nuestra vida y nos sostiene. Él es quien nos provee, ¿verdad?, el trabajo, Él es quien nos provee el sustento, quien nos provee un techo para que nosotros podamos, ¿verdad?, estar tranquilos. Dios es nuestro proveedor, como mencionaba nuestro hermano, el Salmo también lo citaba, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si nosotros creemos en esas palabras, sabemos y podemos estar seguros y confiados de que Dios, ¿verdad?, siempre nos va a proveer. Y esa es la diferencia a la esperanza, ¿verdad? El mundo no tiene ninguna esperanza. Su esperanza está puesta en este mundo, en lo que puede percibir, en lo que puede hacer. En cambio, ¿verdad?, el cristiano tiene una esperanza, y es una esperanza viva. Es una esperanza viva porque nosotros, mientras también estamos corriendo en este mundo, sabemos de que lo hacemos, ¿verdad?, más que todo por fe. Más que todo por fe. Nosotros vamos a andar corriendo en nuestros trabajos, tal vez del trabajo a la casa, del trabajo a la iglesia, pero sabemos de que esa carrera que nosotros tenemos, sin importar el cansancio, esa carrera la estamos corriendo por fe, porque esa es la esperanza del cristiano, por fe. Nosotros, hermanos, ¿cuál es la carrera que como cristianos nosotros estamos corriendo? Como repito, es una carrera, ¿verdad?, la buena carrera de la fe, la cual pues sabemos de que la mencionaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de haber sido quien era, ¿verdad?, y de escribir su testimonio, pasa a ser un fiel seguidor de Cristo, quien escribió esas hermosas cartas, y llegó hasta el final, ¿verdad?, al final donde fue decapitado. Pero antes que eso, él le escribió al joven Timoteo diciendo y exhortándole, ¿verdad?, para que él también peleara esa buena batalla. Para nosotros también es esa palabra. Nosotros hemos sido llamados para pelear, ¿verdad?, esa batalla y correr esa carrera de la fe. ¿Y por qué decimos que es, ¿verdad?, por fe esta carrera? ¿Por qué decimos que es por fe? Porque nosotros estamos siguiendo una meta la cual nosotros, ¿verdad?, no podemos ver. Una meta que nosotros no podemos ver, pero que sabemos que al final la alcanzaremos y perseveramos, ¿verdad? Y peleamos y luchamos y corremos legítimamente, alcanzaremos esa promesa que nosotros nos ha sido dada. Esa es la misma carrera, como repito, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, asegura haber ganado cuando escribe su segunda carta a Timoteo antes de ser sacrificado. Veamos en segunda de Timoteo, ese versículo, un versículo también. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
Segunda de Timoteo capítulo 4 en el versículo 7. En una exhortación, ¿verdad? Y como dice, a predicar la palabra del Señor, pero al final dice él en estos versículos, dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice que ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente y debemos de guardar siempre esa fe. Guardar siempre esa fe y caminar por fe. Y como repito, nuestra conducta debe de ser siempre basada en la palabra del Señor para que nuestro comportamiento sea de misericordia, sea de bondad y sea un comportamiento pues en el cual, como leíamos, ¿verdad? Como leíamos en el capítulo 25 de Mateo, que eso es lo que nuestro Señor pues ve, y no porque nosotros lo hagamos muchas veces para ser visto por los hombres, sino lo que nuestro corazón hace cuando nosotros hacemos las cosas para algún cristiano, ¿verdad? Y sabemos de que lo hacemos por fe, creyendo de que nuestro Señor conoce nuestro corazón en su omnisciencia. Nuestro Señor conoce nuestro corazón y sabe, ¿verdad?, con qué intención nosotros hacemos cada cosa que nosotros hacemos para con cada uno de nuestros hermanos. Ahora, la promesa, aquí dice él de que por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Es la justicia de Dios, pero al haber guardado, ¿verdad?, esa fe, él sabe de que tiene segura esa corona, pero no solo él, ¿verdad?, recibirá la corona en aquel día, sino dice que también aquellos, ¿verdad?, todos aquellos que aman su venida. Esta misma carrera, hermanos, es la que le había aconsejado, ¿verdad?, a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla, le dice, de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nosotros, hermanos, ese mismo llamado, como repito, muchos piensan de que porque estas cartas fueron destinadas, ¿verdad?, en este caso a Timoteo, o las cartas, ¿verdad?, que fueron destinadas a la iglesia, ¿verdad?, en Éfeso, a Corintios, y las cartas que escribió el apóstol Pablo, todas tienen un destinatario. Pero el propósito de esas cartas era exhortar, ¿verdad?, y era el propósito de Dios de que nosotros también tuviéramos ese privilegio de poder leer en estas cartas y creyendo en su palabra, también, ¿verdad?, que nosotros podemos, como repito, ¿verdad?, esas promesas que fueron dadas tanto como al pueblo de Israel, ahora que nosotros hemos creído en la palabra del Señor y hemos recibido a Jesucristo, esas promesas también son para nosotros, por cuanto también nosotros hemos sido llamados a pelear también esa buena batalla de la fe, a echar mano de esa vida eterna que el Señor ofrece, a echar mano de esa vida eterna, ¿verdad?, a la cual también Timoteo fue llamado, también nosotros fuimos llamados. Nosotros hemos sido, hermanos, llamados para ejercer también, ¿verdad?, lo que es llevar el mensaje, predicar la palabra del Señor y dar testimonios, como repito, yo muchas veces lo he dicho, no solamente con palabras, sino también, ¿verdad?, con nuestro diario vivir, con nuestras obras, y es importante que nosotros todo lo que hagamos, ¿verdad?, lo hagamos como que lo estamos haciendo para el Señor, porque eso es lo que va a definir en aquel día, ¿verdad?, si nosotros de verdad somos electos, si nosotros en qué posición nosotros vamos a estar, si nosotros escogimos el camino correcto a seguir, escogimos, ¿verdad?, a caminar por fe, creyendo en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador y que Él es el único camino que nos puede llevar a la vida eterna. Por tanto, nosotros también, ¿verdad?, tenemos esa carrera por delante, esa buena carrera de la fe, la cual debemos correr legítimamente. Como sabemos, hermanos, no podemos nosotros, ¿verdad?, pensar o creer como muchos creen que por las obras, ¿verdad?, que porque unos hacen más, otros hacen menos, o porque hacen más van a alcanzar, ¿verdad?, más, van a alcanzar pues prácticamente parte del mundo con sus obras piensa que puede comprar la salvación, que puede comprar esa entrada, ¿verdad?, al cielo, puede comprar esa vida eterna, mas nosotros sabemos de que es solamente por fe y por gracia
que el Señor nos ha dado ese gran privilegio. Pero ¿qué es lo primero, hermanos, que nosotros hicimos para poder, ¿verdad?, tener ese privilegio, aun cuando no lo merecíamos? Creímos en la palabra del Señor. Creímos en la palabra del Señor, y esa palabra fue pues la que vino a cambiar nuestra vida. Esa palabra fue la que nos trajo, ¿verdad?, la conversión a nuestra vida, y nos trajo una vida nueva a nuestro corazón, a nuestra alma, un pensamiento nuevo. Y así sabemos de que esa vida que nosotros vivimos en este momento, tal vez el cuerpo, ¿verdad?, es seguro de que va a volver a la tierra, pero nosotros tenemos la esperanza por fe de que nosotros vamos a vivir eternamente y que moraremos con nuestro Señor, porque el Señor ha dicho que Él se fue a preparar morada para que donde Él estuviera, allí estuviéramos nosotros también. De esa manera es que nosotros, hermanos, experimentamos muchas cosas, como repito, muchas cosas de las cuales el mundo tiene un pensamiento, ¿verdad?, erróneo, de que las promesas que se le fueron dadas al pueblo de Israel no eran promesas para nosotros, y que por lo tanto nosotros no tenemos la responsabilidad de hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Pero nosotros, al creer esto, ¿verdad?, de que nuestra vida ha sido transformada, que nuestro corazón, ¿verdad?, ha sido, y que Dios, Jesucristo prometió enviar a un consolador que es el Espíritu Santo, y nosotros, al haber creído que hemos recibido ese Espíritu, sabemos de que ese Espíritu es el que nos guía cada día y nos hace sentir seguros. Cómo nosotros podemos dar testimonio de que hemos experimentado ciertas cosas las cuales fue prometida, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 del versículo 25. Del versículo 25, cuando el Señor le está hablando acerca de la restauración que sería para el pueblo de Israel, las cosas que leemos en este versículo, nosotros los que hemos creído en esta palabra sabemos de que las hemos experimentado. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, como repito, sabemos, y la promesa es de que nosotros, ¿verdad?, hemos sido limpiados, ¿verdad?, por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. También podemos ver acá de que nosotros fuimos limpiados de las inmundicias de los ídolos, los cuales todos nosotros teníamos antes de venir a Cristo, porque teníamos muchos dioses, los cuales, ¿verdad?, nosotros idolatrábamos. Por ejemplo, en mi vida yo siempre tuve, y ahora lo veo porque muchos de las personas que fueron instruidas por mí son personas que viven en ese afán, hablando acerca del trabajo. Yo era fanático, ¿verdad?, y puedo decirle que aún lo soy, pero ya no sigo esa corriente, fanático a andar en motocicletas, fanático a ganar dinero, a viajar y todo eso. Esos eran mis ídolos, y gracias al Señor he sido limpiado de todo eso. Ahora dice en el versículo 26, os daré corazón nuevo. Yo puedo decir de que mi corazón ha sido transformado, porque de otra forma uno no puede decir por uno mismo que puede dejar las cosas que está siguiendo en este mundo, porque yo lo intenté, dejar los vicios, intenté dejar también el trabajo que tenía, que no me estaba edificando en nada, tenía abandonada a mi familia. Nunca pude hacerlo hasta que mi corazón fue transformado. Y dice de que el Señor, de que Él pondría, ¿verdad?, espíritu nuevo dentro de vosotros. Le decía a su pueblo: ahora nosotros sabemos que tenemos un espíritu nuevo dentro de nosotros. Nuestro corazón de piedra, aquel corazón que era insensible a la palabra de Dios, insensible al amor verdadero, insensible
a ver, ¿verdad?, la necesidad o los problemas de otro, ahora nosotros nos hemos vuelto sensibles. ¿Por qué? Porque dice de que Él les daría un corazón de carne, y es lo que nosotros tenemos en este momento. El corazón de piedra ha sido, ¿verdad?, removido, y ha sido puesto el corazón de carne, y también nosotros podemos decir de que nos ha puesto, ¿verdad?, un nuevo espíritu, que es el Consolador, del cual nuestro Jesucristo hablaba, y es Él quien haría, ¿verdad?, que nosotros anduviéramos y guardáramos los preceptos de Dios, y también, ¿verdad?, los pusiéramos por obra. Porque ¿quién de los que no han creído en la palabra del Señor se preocupa por poner por obra, ¿verdad?, los mandamientos de Dios? Nosotros sabemos de que es muy difícil, es difícil y es imposible, ¿verdad?, humanamente hablando, pero sí es posible cuando nosotros nos ponemos y nos depositamos en las manos de Dios. Sí es posible poner, ¿verdad?, esos mandamientos por obra y andar en los preceptos de Dios. Y como repito, tal vez la perfección no la hay en nosotros, pero sí sabemos nosotros en lo que hemos creído, y eso nos detiene a buscar, a regresar al camino que nosotros habíamos escogido, que es el camino del mal, el camino de los ídolos, el camino que a nosotros, a nuestra propia vista, nos parecían limpios, pero en realidad nos estaban llevando en un camino, ¿verdad?, en un camino equivocado, un camino de condenación. Por eso nosotros, hermanos, podemos decir, y yo me siento seguro al decir de que he experimentado, de que las promesas de Dios, como fueron dadas también para el pueblo de Israel, también son para todo aquel que cree en su palabra, todo aquel que cree en su palabra. Por eso es que nosotros, hermanos, ¿verdad?, entendiendo lo que dice el versículo 41 del capítulo 25 de San Mateo, nosotros debemos de saber y anhelar estar en el camino correcto, anhelar hacer lo correcto delante de nuestro Dios, para que en ese día nosotros tengamos, ¿verdad?, parte en el reposo de nuestro Señor. Así, hermanos, ¿verdad?, cuando esto sucede, como repito, nosotros podemos dar testimonio cuando en realidad sucede en nuestra vida y somos transformados, siendo el caso, ¿verdad?, que en el día señalado nosotros estaremos al lado derecho de nuestro Señor y no al lado izquierdo, donde dice, ¿verdad?, que estarán aquellos que han despreciado su palabra, que han rechazado su palabra. Y como estábamos leyendo, ¿verdad?, esta mañana en Jeremías, repetidamente, que el Señor ha estado hablando desde temprano y constantemente ha estado hablando tanto, ¿verdad?, venía hablando al pueblo de Israel, a la humanidad. Ahora también por medio del Nuevo Testamento nosotros encontramos las exhortaciones y el llamado a nosotros a arrepentirnos, ¿verdad?, y a volvernos de los malos caminos. Pero aquellos que han rechazado esa palabra, aquellos que han rechazado ese llamado, la Biblia dice de que estarán, ¿verdad?, en aquel día en el lado izquierdo. Y como las palabras muchas veces, como se ha mencionado, son palabras fuertes, pero así están escritas en la Biblia. Si volvemos a San Mateo capítulo 25, así están escritas en la Biblia, y es necesario que nosotros leamos la palabra como está escrita. Dice entonces, dirá también a los de la izquierda, dice, apartados de mí, malditos, dice, al fuego eterno. Está hablando, ¿verdad?, del grupo del cual yo acabo de describir, que rechaza lo que es el consejo de la palabra del Señor, que rechaza la palabra del Señor y el llamado que está haciendo el Señor a un arrepentimiento. Así es que es necesario, hermanos, ¿verdad?, hermanos, amigos, es necesario que hagamos un autoanálisis en nuestra vida, para que podamos determinar si verdaderamente nosotros estamos caminando en esa fe y si verdaderamente estamos en el camino correcto que nos llevará a tener ese acceso, ¿verdad?, a ser electos, como repito, para entrar al reino de los cielos. Muchas veces nosotros cometemos el error, ¿verdad?, de examinar a nuestros hermanos, antes de examinarnos a nosotros. Y como la Biblia describe, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo decía de que es necesario que nosotros pues saquemos la viga que tenemos dentro de nuestro ojo primero, antes de sacar la paja que tiene el ojo de nuestro hermano. Pero es muy fácil para nosotros ver los defectos, ¿verdad?, en nuestros hermanos, ver los defectos también en aquellos incrédulos. Es necesario de que nosotros pues, ¿verdad?, nos examinemos y veamos de que estamos en lo correcto, para que así podamos instruir a otros, ¿verdad?, por medio de la palabra del Señor, sin ninguna reprensión. Es necesario que nosotros nos autoanalicemos, ¿verdad?, para ver si nosotros estamos caminando en esa fe.
porque eso no, si nosotros, hermanos, actuamos de una forma, ¿verdad?, de esa manera, analizando a otro o juzgando a otro antes de ver cuál es nuestra verdadera condición, eso nos pondría, ¿verdad?, en una calidad de hipócritas delante de nuestro Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a causa de las críticas o las acusaciones, las cuales pues solamente sirven como piedra de tropiezo, la cual pues no permite que otros entren al reino de los cielos, tanto así como no permiten que nosotros tampoco avancemos en el camino que hemos escogido. Es lo mismo por lo cual, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo les dijo estas palabras a los escribas y fariseos en el capítulo 23, ¿verdad? Versículo 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Debemos de mantener, hermanos, siempre, ¿verdad?, esa comunión, y mantener siempre nosotros, ¿verdad?, no perder de vista de que nosotros estamos caminando conforme, ¿verdad?, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a la voluntad de Dios, para que nosotros, hermanos, también podamos ser de bendición, ¿verdad?, para otros, y no caigamos en esta situación de vernos como hipócritas, como dice acá, delante, ¿verdad?, de la presencia de nuestro Dios, porque muchas veces a causa de las críticas, las acusaciones, muchas personas, cristianos aún, en lugar de seguir, ¿verdad?, con aquel ánimo, caminando en ese camino que han escogido, que es el camino de la verdad, tienden a desmayar. Y entonces ahí es donde nosotros, si nosotros no nos analizamos nosotros primero y estamos juzgando a nuestros hermanos conforme a nuestra vista, nosotros estamos sirviendo como piedras de tropiezo, ¿verdad?, que al final, como hemos leído acá, ni entraremos nosotros, ni ellos entrarán en el reino de los cielos. Así, hermanos, de manera que al no examinarnos nosotros a nosotros mismos antes que a los demás, ¿verdad?, estaríamos sirviendo, como repito, como piedra de tropiezo, ¿verdad?, cerrando así la entrada, pues, el privilegio que Dios, ¿verdad?, por medio de su Hijo Jesucristo nos ha dado para poder entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Tanto se nos ha dado a nosotros como se le ha dado a todo aquel que ha creído, y también, ¿verdad?, siempre la puerta está abierta mientras que el Señor está llamando, ¿verdad?, a todo aquel a un arrepentimiento para que pueda venir y recibir ese gran regalo de la salvación, que solamente es por gracia que nuestro Señor, ¿verdad?, la da. Así, hermanos, nosotros también, ¿verdad?, muchas veces profesamos tener fe, y esa fe que nosotros profesamos tener, tal afirmación la negamos con nuestros hechos. Por eso es importante, como lo que hemos leído acá, y el Señor ha hecho una descripción, ¿verdad?, donde dice que por cuanto, ¿verdad?, el Señor dice el versículo 39, que cuando le hacen la pregunta, ¿verdad?, que cuando fue que lo vieron en la cárcel y vinieron a Él. Nosotros, hermanos, debemos de saber que lo que nosotros hacemos, como el Señor ha dicho, lo que nosotros hacemos para cada uno, ¿verdad?, de nuestros hermanos, es como que se lo hayamos hecho al Señor. Y esa pregunta, ¿verdad?, que cuando puede ser que nosotros la hagamos en aquel día. Puede ser que nosotros preguntemos, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas, lo hacemos porque nuestro corazón lo dicta, porque la misericordia que el Espíritu Santo mueve en nosotros, y no pensamos, ¿verdad? No pensamos muchas veces que lo estamos haciendo, pero Dios, que conoce nuestro corazón en su omnisciencia, sabe de que lo estamos haciendo con voluntad, sabe de que lo estamos haciendo con voluntad. De esa manera que nosotros, hermanos, tenemos, ¿verdad?, como podemos decir, una ventaja. Todo lo debemos de hacer de corazón, expresar, ¿verdad?, misericordia, expresar caridad, expresar, ¿verdad?, todo lo bueno, y saber de que lo estamos haciendo, ¿verdad?, para nuestro Señor Jesucristo. De otra manera estaríamos negando, como repito, esa fe que nosotros profesamos tener. En el capítulo 7 de Mateo, si vemos el versículo, hermanos, ahí atrásito. En el capítulo 7 de Mateo vemos en el versículo
en el versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Esos frutos que, como repito, nosotros podemos ver personas que son bastante amables y tienen una buena conducta moral y tienen, ¿verdad?, una bondad que muestran, pero en realidad, como está diciendo acá, ¿verdad?, por dentro tienen un espíritu que es muy diferente a lo que es la voluntad de nuestro Señor. Dice que por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea que nosotros por poco que hagamos, pues si lo estamos haciendo con aquella voluntad, con aquella caridad que viene de nuestro corazón, es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos va a saber, ¿verdad?, distinguir. Dice, no puede el buen árbol, dice el versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto que nosotros, ¿verdad?, debemos de dar, como repito, es lo que va a hacer esa diferencia en aquel día cuando el Señor vea quiénes son los justos, ¿verdad?, hablando de los dos grupos, quiénes son los justos y quiénes son los injustos. Dice que estarán, ¿verdad?, los justos a su derecha y los injustos a su izquierda. Ahora, en el punto de vista del verdadero creyente, por medio de la fe salvadora en la cual nosotros hemos creído, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús, creemos que seremos guardados, ¿verdad?, de todo aquello que pueda venir a nuestra vida conforme a la fe que tenemos, ¿verdad?, en nuestro Señor. Nosotros sabemos de que seremos guardados. Ahora, por otro lado, del punto de vista que puede tener el mundo, ¿verdad?, el punto de vista que puede tener el mundo está limitado, ¿verdad?, y solamente puede percibir a todo aquello, pues, que puede ver con su corta vista terrenal. Nosotros podemos ver más allá, nosotros podemos decir que tenemos una visión, ¿verdad?, como repito, podemos ver la meta a la cual vamos buscando, corriendo esa carrera de la fe, pero el mundo no, el mundo puede ver solamente lo cual le resulta, ¿verdad?, atractivo a sus ojos, lo cual no alcanza una buena, podemos decir una buena distancia, porque nuestra vista está bien limitada. Ahora nosotros como creyentes podemos decir, ¿verdad?, todo lo contrario. El mundo solamente puede percibir con su vista natural o terrenal, mas nosotros podemos ver con nuestra vista espiritual, lo cual nos permite ver mucho más allá de lo que el mundo, pues, puede ver, y en lo cual el mundo deposita su esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Cristo, nuestra esperanza está puesta en la vida eterna, nuestra esperanza está puesta de que un día estaremos, ¿verdad?, en la presencia de nuestro Señor y viviremos eternamente. Ahora, hermanos, en el capítulo 10, ¿verdad?, de Mateo, del cual daba, como repito, una pequeña introducción, ¿verdad?, el domingo pasado, en el versículo 16 leíamos que el Señor envió, ¿verdad?, a sus discípulos, pero no sin antes advertirles acerca, ¿verdad?, de las divisiones, de las persecuciones que vendrían a causa de que ellos iban predicando esa palabra, ¿verdad? Y el Señor les decía que los enviaba como ovejas en medio de lobos, ¿verdad?, que fueran prudentes como serpientes y humildes como paloma. Así nosotros, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que hemos sido enviados también, a predicar su palabra, y por lo tanto estamos expuestos, ¿verdad? Hay muchos países, como se ha mencionado, donde se está viviendo tal cosa, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, debemos de saber que aunque no estamos viviendo una persecución, ¿verdad?, a tal extremo que tengamos que andar huyendo de un lado a otro, por medio, ¿verdad?, del Espíritu que Dios nos ha dado, nosotros podemos ver a nuestro alrededor, ¿verdad?, que de ser, ¿verdad?, de no ser porque Dios ha puesto la reprensión en estos lobos, nosotros podemos ver a nuestro alrededor esas manadas de lobos por medio de la sabiduría que Dios nos ha dado por medio de su palabra.
El Señor, ¿verdad?, ha dicho de que su palabra es la que hace, ¿verdad?, sabio al sencillo. Es la que hace sabio al sencillo. Ahora nosotros, hermanos, debemos de hacer un análisis en nuestra vida. Nosotros debemos de hacer un análisis en nuestra vida para ver en qué condición nosotros, ¿verdad?, estamos. Yo pasé una experiencia, como repito, el mundo no puede ver el peligro el cual lo acecha diariamente a su alrededor, mas nosotros podemos ver, ¿verdad?, el peligro. Una comparación o una ilustración que podría dar yo de algo que pude ver y me vino a la mente mientras meditaba, ¿verdad?, fue cuando decidí vender el vehículo que tenía. Lo compró alguien, ¿verdad?, en California, y yo viajé a California a entregarlo. De regreso tomé un avión, el cual pues tendría dos escalas, ¿verdad?, en corta distancia. Por ejemplo, de Los Ángeles voló a Phoenix, Arizona, y de Phoenix, Arizona voló a Las Vegas, Nevada. Pero el avión salió como a las 5 de la tarde de California y cayó, ¿verdad?, aproximadamente, tardó poco tiempo para llegar a Phoenix, Arizona, y después que salió de Phoenix, Arizona, la tarde comenzaba a caer, y la distancia es corta también, la distancia es corta entre Phoenix y Las Vegas, Nevada, por lo cual el avión no iba a tomar una altura, pues, ¿verdad?, demasiada, de manera de que a la altura que iba, yo al ir al lado de la ventana yo podía ver hacia abajo, y saliendo de la ciudad no podía ver nada más que bultos, oscuridad, y a lo lejos miraba una lucita de una casa, un vehículo, tal vez luces de vehículo, porque empezaba a oscurecer, y pude analizar pensando de que tanto tiempo que yo viajé por esos lugares, mucho tiempo dormí a la orilla de las carreteras, en el desierto, en medio de las montañas, donde hay lobos, donde hay coyotes, hay osos, todo tipo de animales expuestos, pero en realidad yo no sentía temor, no sentía ningún temor, porque estaba ahí, en medio de esa oscuridad, en medio de ese desierto. Pero al ver desde arriba, pude darme cuenta de todos los peligros de los cuales Dios me había guardado, y eso es lo que podemos ver, ¿verdad?, que así como pude ver yo de esa altura los lugares donde había estado, también, ¿verdad?, y no haber sentido temor al estar en esos lugares. Así es el mundo está en medio, ¿verdad?, de todo aquello que le rodea, está afanado en todo aquello que lo rodea y no puede ver los peligros que están a su alrededor. Mas ahora nosotros, como cristianos y teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, podemos decir de que con los ojos espirituales que Dios nos ha dado, podemos ver a nuestro alrededor todo lo que se está viviendo, y podemos determinar de que todo lo que se está viviendo va en contra de la voluntad del Señor. Por eso, como repito, es importante de que hagamos, ¿verdad?, un autoanálisis en nuestra vida, porque la pregunta es, ¿dónde está la vida, verdad? ¿Dónde está la vida del inconverso? ¿Dónde está la vida del que no ha creído en la palabra de Dios? ¿En qué lugar, en qué condición se encuentra? Es necesario para todo aquel, ¿verdad?, incrédulo, o también, ¿verdad?, así como nosotros como cristianos, también tenemos la obligación, la necesidad de buscar el perdón de Dios y caminar conforme, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Buscar el camino que nos llevará a estar, ¿verdad?, en el lugar donde nosotros anhelamos estar, porque es un anhelo para nosotros el querer estar, ¿verdad?, en este lugar. Al lado derecho dice donde estarán, ¿verdad?, donde estarán, y el Señor, ¿verdad?, les hace un llamado, ¿verdad?, que cuando les dice, es una gran bendición y para nosotros el sentir y pensar en estas palabras, cuando el Señor dice, venid benditos de mi Padre, entrad, dice, entrad, ¿verdad?, al reino de los cielos que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo.
O sea que desde un principio el Señor ya tenía preparado ese lugar para que entraran todos aquellos que hicieran, ¿verdad?, su voluntad. Es de gran importancia para nosotros, hermanos, vivir conforme a la voluntad del Señor y saber de que Dios en su omnisciencia puede, ¿verdad?, discernir nuestro corazón, puede discernir cuál es la condición de nuestro corazón, en qué condición nosotros estamos haciendo las cosas que hacemos para con nuestros hermanos, y saber, hermanos, de que todo lo estamos haciendo para el Señor. Ahora, nosotros al haber creído en la palabra del Señor, sabemos y podemos confiar de que un día estaremos, ¿verdad?, estaremos al lado de nuestro Señor. Y que lo que dice acá de los grupos, ¿verdad?, que describe acá, nosotros iremos a una vida eterna, como dice, ¿verdad?, los justos irán a la vida eterna, dice el versículo 46, y los injustos, ¿verdad?, estos irán al castigo eterno, al castigo eterno. Es nuestra decisión saber, ¿verdad?, escoger el camino que nosotros queremos seguir, el camino que nosotros queremos. Solo hay dos caminos, y nosotros hemos entendido eso, que solo hay dos caminos, ¿verdad?, el camino al cielo y el camino al infierno. Y Dios nos ha dado esa libertad de que nosotros escojamos qué camino debemos llevar, qué camino debemos llevar, y nosotros hemos escogido el camino de la verdad, que es Jesucristo, y está en aquel incrédulo, ¿verdad?, escoger el camino que quiere llevar, habiendo leído estos versículos en los cuales, ¿verdad?, hay una gran advertencia, porque hay un juicio el cual no podemos pasar desapercibido, ¿verdad?, y es el juicio de las naciones, como el subtítulo que tiene acá la porción que hemos leído. Analicemos, hermanos, esa palabra en nuestra vida y tratemos siempre de poner en práctica los consejos y la palabra de Dios para que nosotros, ¿verdad?, podamos estar siempre conforme a la voluntad del Señor, porque todo lo que hagamos debemos de hacerlo como que lo hacemos para el Señor. Y los que escuchan esta palabra o la van a escuchar tal vez en el futuro, ¿verdad?, el llamado siempre, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. La oportunidad puede ser hoy, la oportunidad puede ser mañana, si están con vida, porque las oportunidades se pueden acabar en cualquier momento. Cuando, ¿verdad?, nuestros ojos dejen de percibir colores, cuando nuestro corazón deje de palpitar, entonces las oportunidades se habrán acabado y solamente, ¿verdad?, habrá esa esperanza en espera, ¿verdad?, a caminar al camino pues de la condenación eterna por haber despreciado el regalo que Dios ofrece por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así es de que meditemos, hermano, en esa palabra, tratemos de guiarnos siempre conforme a la voluntad de Dios, y el llamado, ¿verdad?, siempre es para aquellos que no han creído, que crean en la palabra del Señor y que vivan conforme a la voluntad de Dios, poniendo en práctica su palabra, su consejo, para que también, ¿verdad?, tengan la oportunidad de estar en aquel día, en el lugar, ¿verdad?, en ese lugar de reposo, un lugar de descanso, en el cual pues la Biblia describe que ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más tristeza, no habrá más dolor, solamente habrá gozo y alegría. Y eso es lo que nosotros, hermanos, hemos comenzado a experimentar como creyentes cuando cantamos, ¿verdad?, unimos esas voces y cantamos al Señor. Esa es la esperanza de que un día también le estaremos cantando en los cielos. Así es de que oramos, hermanos, demos gracias al Señor por su palabra y oremos, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Sigamos orando por nuestro hermano, ¿verdad?, Emilio, que Dios, ¿verdad?, siempre le dé fortaleza y que sea Dios obrando en la vida de Leví. Padre eterno, gracias, Señor, te damos.